Aquí en Verdades y Verdades, por Radio Búnker continuamos. Estamos en comunicación telefónica con Jorge Altamira. Él es dirigente nacional de Política Obrera. Jorge, Gerardo Sosa, Ezequiel Quintela, te saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. El placer de charlar contigo y agradecerte estos minutos para Radio Búnker. Jorge, preguntarte acerca de este artículo que publicaste en la página de Política Obrera y que tiene que ver con la cuestión de la pobreza, ¿no? El índice que salió publicado la semana pasada, el aumento a 52.9, 12 puntos arriba del semestre pasado, y un poco también fijando un posicionamiento desde nuestra parte, entendiendo que es la meta a alcanzar por este gobierno, el de aumentar la pobreza. ¿Hasta dónde crees que dado su modelo de país, ¿no? Dado el modelo de país que tiene este gobierno, ¿hasta dónde crees que va a llevar ese porcentaje? El único que se lo puede parar son los trabajadores. En Uh-huh. estos días la burocracia de la CGT está arreglando con el gobierno. Los partidos políticos atacan a los sindicatos, han votado la ley de bases, todavía rige el DNU. El Congreso argentino todavía no derogó el DNU de diciembre del año pasado. Sí. Con eso una cantidad fenomenal. Ese DNU le da al gobierno una transferencia de poderes muy grande. Todavía no se derogó. Una de las cámaras lo derogó, ahora no me acuerdo cuál fue. Creo que El Senado. El Senado lo derogó. Uh-huh. Muy bien, faltó de diputados. Los partidos son los mismos. No es que, por ejemplo, el Senado es Boca y diputado es River. Sí. Y bueno, están enfrentados, entonces... No, los partidos que están en el Senado y en el diputado son los mismos. Entonces tiene la colaboración, este gobierno tiene la colaboración de los partidos políticos que representan los mismos intereses sociales, porque en la clase capitalista hay divergencias. Uh-huh. Eso uno lo ve todos los días. Cualquiera que conoce un poquito ve que, por ejemplo, se disputan un mercado, ¿no es cierto? Hacen más publicidad que su rival para que se compre su producto. Bueno, es una lucha interna de la clase capitalista. Uh-huh. Pero hay un punto que los une, y eso explica que el Congreso apoye todo esto, que es la reforma laboral. Sí. Porque siempre explotan al mismo obrero. Yo podré fabricar salchichas y el otro mandar un cohete a la luna, pero en un lugar y en el otro hay un obrero que trabaja para ese patrón. Sí. Y ese obrero pierde derechos, fuertes derechos, como consecuencia de la reforma laboral, y además pierde también, de una forma que no se conoce en el mundo, el poder adquisitivo de su salario. Sí. Por ejemplo, en este dato que dieron ustedes, el 52.9, prácticamente el 90% de los trabajadores registrados que van todos los días, a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, ¿no es cierto?, a las 10 de la noche, en los distintos turnos de las fábricas, están bajo el nivel de la pobreza. Sí, sí. Hay una cuestión también que nosotros entendemos que fue una disputa importante que se dio con la votación de la ley bases, que es la que en definitiva termina permitiéndole a Milei, digamos, reglamentar la reforma laboral, ¿no? O sea, para trazar una diferencia entre ambos fuerzas, tanto en diputados como en el Senado, que debatieron y digamos, disputaron esa votación. Sí, quiero decir dos cosas. En primer lugar, hay que reconocer que en el fuero laboral algunas de estas medidas de ataque a los trabajadores fueron declaradas inconstitucionales. El gobierno apeló ante la Corte. Y la Corte por ahora no abre la boca, de pícara nada más. Porque dice, no, arreglen ustedes esto en el Congreso. La CGT, que pertenece al bloque parlamentario que en el Parlamento votan en contra de la reforma laboral, acaba de arreglar la reforma laboral. No sé.
cuidado con esto, porque una de las cosas que más confunde al pueblo es que uno le diga, la Unión por la Patria es una cosa, lo que hace de la CGT es otra. Son todos iguales, pertenecen al mismo bloque, son todos peronistas. El otro dice, mira, yo en el Parlamento te hago esto. Si sale bien, bien. Si no sale bien, voy a arreglar con el gobierno desde la CGT. Esto hay que ponerlo de manifiesto, eso hay que señalarlo, porque tiene que ver con la comprensión que el trabajador tenga de la situación. Si él termina creyendo que hay una diferencia y que el peronismo no está colaborando, y cree que el peronismo está en oposición a Milei porque Cristina Fernández hace un discurso donde frente al 52.9 de la pobreza habla de la economía bimonetaria, pero no llama a luchar contra la pobreza. Si uno no hace ese esclarecimiento, nos vamos a ir enterrando cada vez más, porque la única fuerza que nos puede sacar de esta ciénaga son los trabajadores. Claro. Sí. Jorge, te hago una consulta. Ezequiel te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ezequiel? Bien. Yo soy peruca, ¿viste? Soy peroncho. Como para que sepas de dónde hablo, ¿no? Vos me decís, che, acá los peronistas votan lo mismo, son todos los mismos, los sindicalistas, diputados, senadores, son todos iguales. Ahora, hay una clara diferencia entre el 60% de pobreza que teníamos en el 2001, cuando se va de la Rúa, y el 30 que deja Cristina cuando se va, digo. Y después volvimos nuevamente a los niveles que estamos hoy de forma progresiva, del 2015 hasta ahora, incluyéndolo a Alberto en el medio, y que también era peronista, entre comillas, ¿no? Nosotros igualmente adentro le pasamos el peronómetro a todo, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, digo, ¿Qué pasa? Digo, vos me decís, che, y la clase trabajadora, si no lo entiende, está ya el número puesto. Digo, ahora, hay una cuestión que es constitutiva acá, digo, del movimiento obrero, y es que el dirigente sindical, la burocracia sindical, como solemos decir en algún punto, digo, tiene las posibilidades de arreglar. Digo, la base, evidentemente, no está presionando lo suficiente o moviendo lo suficiente como para decir, bueno, che, a ver, que este muchacho que está hace 30 años no sea más. Digo, acá hay una falla que nosotros no podemos ver o no estamos viendo cómo salvar. Bueno, de acuerdo, pero quiero tocar 3 puntos. Tocaste que quisiera que lo veamos bien. Mira, dale. En primer lugar, en un sistema político totalmente armado para joderle la vida al trabajador, hay una derecha y hay una izquierda. Hay una Onganía y un Videla, y hay un Alfonsín y un Menem. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de la derecha. Isabelita fracasa, hay un Videla para salvar la papa. Fracasan los genocidas, hay un Alfonsín para salvar la papa. Y ahora decimos, no, Alfonsín, un sistema, como una persona tiene una pata izquierda y una pata derecha. Sí. Las personas que perdieron alguna pierna tienen dificultades para caminar. Si quieren caminar necesitan las 2 piernas. El sistema funciona con la pata peronista y con la pata antiperonista. Eso, si no, no funcionaría. Y así se han ido turnando. Este es el primer aspecto que hay que, señalarlo con absoluta claridad. Sí. El segundo aspecto que hay que señalar con claridad es que esta enorme disparada de la pobreza tiene en primer lugar que ver con algo que ocurrió bajo los Fernández. Muy importante, es eso lo que yo escribí, que consiste en que bajo el gobierno de los Fernández durante la pandemia, a las patronales se les dio lo que yo explico en un artículo, como lo calculé, un subsidio de $40.000 millones. Que fue bajo la forma de emisión de dinero con el pretexto de la pandemia. El 80%, 85% fue para las patronales. El 15%, acuérdense, era para el resto de la población que no llegaba a determinados ingresos, las colas que se hacían y todo lo demás. Pero lo demás se lo chuparon las patronales. Y como consecuencia de eso, se formó la gran deuda del Banco Central a tasas de interés fenomenales. La bomba inflacionaria se armó ahí. Ahora viene Milei y dice, bueno, ahora vamos a reventar esta bomba, pero no
La mantiene. No vamos a reventar la bomba, la vamos a explotar, pero las esquirlas no van a las patronales que se quedaron con los 40.000 millones de dólares, sino a los jubilados y a los trabajadores. ¿Por qué? Porque la devaluación del mes de diciembre pasado, que provocó una inflación del 25%, el único propósito que tuvo fue robarle el 25% a todo el mundo. Porque ¿qué pasa? Devaluaron, se desató la inflación y congelaron y nunca más le devolvieron a ninguno lo que perdieron en ese mes, en un solo mes. Sí. Entonces el asunto era ¿cómo desarmo la cuestión financiera? Hay dos formas de desarmarla. Una muy sencilla, que es la siguiente: papá, te di 40.000 millones de dólares porque había una pandemia, no me lo devuelvas enseguida, te doy 5 años para que me lo vayas devolviendo. No. Se lo vamos a sacar a los obreros, a los jubilados. Sí. Este es el mecanismo de la pobreza que se ha armado. Una subsidio a los grandes capitalistas monumental. Esto no ocurrió solo en la Argentina. En Estados Unidos fue peor, pero Estados Unidos tiene otras espaldas financieras. Claro. Allá también se desató una inflación. Ellos que estaban con una inflación del 1,5% anual, terminaron con una inflación del 9% anual. Mirá todo lo que aumentó. 6 veces. Sí. Pero tienen otras espaldas. Nosotros tenemos otras espaldas. En una palabra, ese subsidio lo pagó la clase trabajadora. Y es muy importante esclarecer esto, porque Milei dice que no podemos vivir de subsidio a este que es discapacitado, no podemos vivir de subsidio a este que no tiene trabajo, no podemos... Pero le dio 40.000 millones de dólares a la clase más poderosa que tiene Argentina. Sí, ahí Jorge, también preguntarte cuál es tu visión acerca de lo que se había prometido en un momento en campaña, Milei, la dolarización y la baja del dólar en este momento y bueno, ahora el cambio de discursivo al menos, por lo menos de Milei, de no tocar el tipo de cambio. ¿A dónde crees que vamos con esto? No, creo que vamos a una explosión porque este hombre quiere tapar con una olla a presión. Esta baja del dólar y todo lo demás es un negociado, porque con dinero, con dólares que el Banco Central no tiene, ¿no es cierto?, con bonos, los vende, con los dólares que no tiene, interviene el mercado para hacerlo caer, ofreciendo dólares a cambio de pesos. Y lo quiere hacer caer hasta que llegue, digamos, al tipo de cambio oficial, perdiendo reservas. Ahora, hoy Argentina es más cara que Estados Unidos, por lo tanto ya estamos dolarizados. En un punto, hoy Argentina es un país fuertemente dolarizado. Fuertemente dolarizado, porque la gente que viene de afuera le llama la atención que es más caro que lo que pasa, que lo que le cuesta vivir en su propio país. Entonces ya estamos dolarizados en ese punto. Para llegar a quieren llegar a esta situación porque quieren obtener un préstamo fuera del FMI para poder pagar la deuda del año que viene, que son 25.000 millones de dólares, y tienen reservas negativas. Sí. Entonces este Caputo, que es un especulador financiero, no conoce otra cosa en su vida, ya lo demostró bajo el gobierno de Macri, pretende ir endeudándonos y acaba de cometer un delito constitucional porque por decreto derogó una ley. Es una ley de administración financiera que dice lo siguiente, que vos podés negociar un cambio en la deuda, un canje y todo lo demás, siempre que haya alguna ventaja para Argentina. Sí. Por ejemplo, que el capital sea menor. Por ejemplo, si el capital no es menor, que los intereses sean más bajos. Sí, sí. Y si ninguna de estas dos cosas se da, que los plazos sean más largos. Sí. Él deroga esto, pero no puede derogarlo porque es un decreto, no deroga una ley. Él deroga todo esto porque quiere, una vez que baje más el dólar, obtener un préstamo internacional a una tasa de interés del 10-12%, cuando en el mercado internacional está a 3 o 4. Sí. Bueno, es decir, algo vamos a una estafa gigantesca.
Sí, algo Ahora, que ya vivimos. Claro, por Con el supuesto, megacanje. con el megacanje, va a ser un megacanje. Sí. Eso es indudable. Y ahora quiero ir a la pregunta que más incisiva tuya. Porque yo esto lo observo en los dirigentes sindicales. No es que yo no quiero actuar, es que la gente no quiere intervenir, de ninguna manera. Eso no es de ninguna manera así, porque este proceso es largo, y bajo todo el gobierno de Fernández, con Massa, con Guzmán y todo lo más, cuando las cosas se ponían bravas, y se iba cayendo el poder adquisitivo, los salarios no movieron a los obreros. No los movieron de ninguna manera. Es decir, la dirigencia sindical tiene el poder suficiente para confundir a los trabajadores. Sí. Y vos además en la burocracia sindical tenés varias alas. Por ejemplo, tenés una ala Cavalieri, digamos, una empresaria, etcétera, Sí. creo que tiene 1000 años al cargo del Sindicato de Empleados de Comercio, pero vos tenés dirigentes kirchneristas y lo tenés en la UOM. Sí. La UOM firmó ya 2 convenios a la baja. Entonces los trabajadores dicen, ¿y dónde? ¿Qué es lo que? No hay nada acá. Y acá viene el tema de que la izquierda no se destaca en su intervención política como algo que los obreros vean que es una alternativa. Entonces Claro. se va creando acá una situación en que lo que no se está resolviendo de a poco dentro del movimiento obrero se va a resolver en forma brusca, Sí. como ocurrió en el Cordobazo, como ocurrió el 17 de octubre. Es decir, cuando vos no resolvés los problemas todos los días y dejás que pasen 2 años, a los 2 años ya no se va a resolver con el pacifismo de todos los días, Sí. con la concordia de todos los días. Va a explotar. Ahora, eso hay que darle una orientación. Este gobierno nos lleva a un colapso y es necesario dar una orientación a ese colapso que no te la va a dar Daer, no te la va a dar Moyano, y no te la va a dar los supuestos progresistas dentro del sindicalismo. Claro. Sí. Jorge, te hago una consulta, a ver, para ver cómo lo estás viendo vos, ya saliendo un poco del artículo este que estábamos discutiendo. Acá cotidianamente hablamos, ¿no?, de esta suerte de derecha que nosotros caracterizamos de Macri hacia Milei en esta conformación de la Libertad Avanza más pro, ¿no?, esta nueva conjunción. Nosotros entendemos que, yo por lo menos, Gera tiene alguna discrepancia en esto. Yo por lo menos entiendo que hay una fractura dentro de ese espacio que tiene que ver con diferentes intereses económicos que representa cada uno, ¿no? Me parece que quizás la parte de la Libertad Avanza no representa al mismo grupo empresario que por ahí representaría un Macri, un Midlin. Me parece que son distintas salas. Si bien después cuando aparece la plata quizás todos patean para el mismo lado, obviamente, me parece que existe ahí una fractura que tiene que ver con distintos grupos. Quizás sucede lo mismo dentro de este arco del peronismo, digo, también parece ser un espacio fracturado. Algo que no escapa tampoco a la izquierda, digo, ¿no? Que parecería, digo, la izquierda política obrera, PO, MST, PTS, etcétera. Digo, que también que parecen ser espacios que están de alguna manera fracturados o atomizados y que es difícil llegar a confluencias. ¿Qué ves vos en función de esto? A mí me gusta la futurología, ¿viste? Me gusta que los políticos me digan qué es lo que están viendo para adelante, ¿no? En función del análisis que hacen. Digo, ¿qué ves vos que va a venir? Nosotros estamos tocando, si bien estamos en 51, casi 52 de pobreza, esto fue hace 2 meses, hoy ya no es más ese número, estamos un poquito más arriba. Esto va a seguir avanzando. ¿Qué ves vos? ¿Qué crees que va a ser cómo se va a ordenar un poco el mapa político? A grandes rasgos, ¿no? Yo quiero hacer una distinción, Sí. que vos mismo la hiciste. Yo comparto todo lo que dijiste de, ¿cómo se llama?, de Milei, de Macri. Eso pasaba con Menem, Sí. el que abrió ampliamente las puertas para lo que después fue el Macri, de la Rúa, el macrismo, Claro. fue Menem, Sí. Fue Menem, apoyado por todo el peronismo, apoyado por Guillermo Moreno, por todos los que se rasgan la vestidura, todos apoyaron a Menem. Menem en la matriz, y no solo en economía. Menem participó de la guerra del Golfo.
este quiere participar de la guerra de Ucrania, sí, sí, quiere participar de la guerra de Israel. A eso íbamos a ir dentro de un ratito. Sí, sí. Claro, vos tenés una matriz. Pase lo que pase en la izquierda, no los enfrentan intereses económicos. Es de otra naturaleza, es importante decirlo. Sí, sí, sí. Indudablemente. ¿Por qué? Porque en la izquierda hay un debate político ideológico. Hay una parte de la izquierda que considera que el mundo cambió tanto que la idea del socialismo y de que el proletariado toma el poder y todo lo demás es una idea vetusta. O que si no es vetusta no se va a realizar en el marco de la generación actual y por lo tanto se la dejamos a los que vienen. Entonces, mientras tanto, juntemos algunos votos, un día más, un día menos en el Parlamento. Esa es una perspectiva equivocada, entre otras cosas, porque cuando uno señala esa perspectiva, infunde en los trabajadores la misma perspectiva. Claro. Es decir, no una perspectiva de rebelión. Una derrota anticipada. Anticipada. Lógico, como yo pienso que no va a pasar nada, le digo a los demás que no va a pasar nada. No. Nosotros tenemos que decir, todas estas fracturas, todos los chicos que no comen, ¿no es cierto? Los ritmos de trabajo, una reforma laboral que liquida el derecho laboral argentino, que era uno de los más prestigiosos del mundo, y por lo tanto hay que fomentar la rebelión. Si vos, por ejemplo, me llamás a la televisión TN y me pregunta el tipo, ¿usted fomenta la rebelión? Yo contesto que sí, ya lo hice, pero lo ratifico acá porque es un concepto fundamental. En una ocasión en que hubo una gran manifestación y hubo hecho de violencia y todo lo demás, yo saludé la rebelión porque yo considero que la rebelión de un pueblo que los sojuzgan de esta manera es un acto de salud mental. Sí. El que no se revela está en crisis o está enfermo. Sí, ahí... ¿Me explico? Sí. Entonces, esta divergencia que hay en la izquierda no es lo mismo que si le bajo o le elimino las retenciones agropecuarias o no se las bajo. Claro. Que es uno de los choques de Macri, que tiene más peso en el sector agropecuario que Milei, y Caputo, que es puro capital financiero. Claro. Sí. Es los grandes fondos norteamericanos de inversiones. Ellos se matan por el mango. Acá hay una discusión política dentro de la clase obrera, no es una disputa por el mango, porque decimos todos los partidos, todos están fraccionados y todo lo demás, y entonces se dibuja algo que la gente lo ve de alguna manera en forma parecida, pero hay que hacer un esclarecimiento. Sí, está perfecto. Hay que hacer un esclarecimiento, ¿no es cierto? Ahí, Jorge... ¿Qué ocurre? Acá lo único que se puede discutir con Milei es la forma que va a asumir una eclosión de este sistema. Es una eclosión, ¿no es cierto? Inclusive por la divergencia que tienen ellos mismos, que están reclamando una devaluación, y la gente que apoya a Milei dice, si nosotros vamos a otra devaluación y vuelve a subir a todo lo que da los precios, volamos, nos echan a patadas. Claro. Lo de la Rúa no va a ser un helicóptero, no tiene que subirse un dron. ¿Me explico? Sí. Entonces, es de otra naturaleza. Bueno, pero ahora lo que voy es a esto. Esta es la perspectiva general. Antes de las elecciones del 2025, después, pero es la perspectiva general. Porque, por eso digo en ese artículo, a pesar de que quedamos en que lo dejamos de lado, que el problema de la pobreza es un problema político y revolucionario. Porque la condición mínima que un explotador le tiene que ofrecer a su explotado es que se pueda alimentar para seguir siendo explotado. Y esta clase capitalista le está privando de la alimentación y hasta del transporte. El otro día, y se ve claramente cuando vos tomás el tren y todo lo demás, que la gente no puede viajar, no puede pagarse, si no, no estarían saltando los monedas. Sí, o caminando por la vía. Sí. Entonces vos te das cuenta que el sistema se está hundiendo en su base. No puede alimentar a su propio esclavo. En la época de la esclavitud, a los esclavos le hacían de todo, pero comer le daban de comer porque si no perdían la fuerza de trabajo. Sí.
Sí, sí. Le comentamos a los oyentes de Verdades y Verdades que estamos charlando con Jorge Altamira. Él es dirigente nacional de política obrera. Ahí, en relación a lo que hablabas sobre la izquierda, no los divide, por supuesto, el tema económico, el tema de negocios y demás, pero ¿qué crees que tiene que pasar para que la izquierda justamente pueda metabolizar esas diferencias que tiene? No, yo creo que esas diferencias es un tema secundario, es un factor esclarecedor, porque históricamente, quiero decir, en el pasado, los problemas no se resolvieron en la unidad. El problema se resolvió en un momento de ruptura del sistema con el empuje de los trabajadores, que una corriente política, dos, entienden que es un momento especial y tienen una estrategia de victoria. Si es uno solo, será uno solo. Si se juntan dos, son dos. Pero el problema no pasa por una discusión política. La discusión política sirve para esclarecer problemas entre la vanguardia, influir en un activismo, etcétera. El problema pasa por que estas ideas políticas penetren en las masas. Uh-huh. Este es el punto central, que penetren en las masas. Y estas masas argentinas asimilan estas ideas porque en el pasado histórico de ellas se manifestaron de esa manera en los momentos contundentes. Le di algunos ejemplos, le cité algunos ejemplos, ¿no es cierto? Sí. De manifestaciones profundas, y también cuando cayó de la Rúa, ¿no es cierto? No es un pueblo que la mira panza arriba. Sí. Entonces, eso lo tenemos como tendencia, digamos, en la tradición histórica. Lo tenemos como tendencia en la tradición histórica. Yo lo defiendo y nuestra corriente eso lo defiende profundamente, entre otras cosas, porque sería un crimen, digamos, despreciar lo más valioso de la historia de la clase obrera. Sí. Entonces hay que ir a las masas y hacer un trabajo político intenso, y no solo denunciar los atropellos, porque también eso de quejarse por lo que nos hacen es una actitud de subordinación. Hay que agredir al agresor. Sí. Hay que ir a protestar. Sí, hay que quebrar el protocolo de Bullrich. Escúchame, Jorge, y España, porque tenemos 5 millones y pico de tipos que votaron una propuesta profundamente violenta, digo, y desde lo simbólico completamente o diametralmente opuesto a lo que nosotros, salvando las diferencias, digo, no más menos, proponemos, fue un voto ¿no? reaccionario. Fue un voto reaccionario. Ajá. Claro. Bueno, fue un voto reaccionario. Yo lo llamé de entrada así. Yo conozco obreros muy luchadores que votaron a Milei. Por ejemplo, en las concentraciones siderúrgicas de la provincia, sí, digamos un 30% de las grandes fábricas votó a Milei. Sí. El tema es, cuando vos hablas con ellos, y ahora ya un poco desde una perspectiva diferente por todo lo que fue pasando hasta ahora, ellos te dicen lo siguiente, es muy claro: no querían más a esos burócratas que son los responsables de todo. Sí. Porque yo a veces, repito esto en las entrevistas, no son los patrones los que me bajan el salario, porque yo para eso construí un sindicato que impida a un patrón bajarme el salario. Eso lo aprendí de mi papá. Claro. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. El patrón va a buscarte bajar el salario, pero vos que sos de palo. No, Sí. vos construiste a través de decenas y decenas de años organizaciones. Claro, pero entonces, viste, estos burócratas las han malversado. Sí. Y cuando van los trabajadores al sindicato por un problema o por otro, no son atendidos. Sí. Y dentro de las empresas no aparecen. Entonces vos tenés, por ejemplo, el convenio de la rama siderúrgica de la UOM. Es uno de los más nefastos. Ha habido movilizaciones de trabajadores, etcétera, pero la dirección de la UOM, que vino a renovar, porque antes estaba Caló, esta es la renovación, los han ninguneado. Sí. Entonces, tomando una experiencia que yo observé entre lo más explotado que hay en Argentina, que son los obreros del limón de Tucumán, sí. ¿no es cierto? Que hicieron una organización propia, se autoorganizaron y terminaron
intentando ganar el sindicato, y se lo ganaron. Y vino una intervención. Entonces, Sí. cuando vino a las elecciones, estos que los intervinieron votaban a Massa. Sí. Ahora, eso... Entonces se creó, Sí, bueno, Macardo, se creó una confusión que llevó a estos obreros del Limón Combativo a una posición reaccionaria. Si este análisis mío es correcto, sí lo es, se trata de un fenómeno episódico y no es la primera vez que ocurre. sí. Pero la causa va a revertirse. Es una bronca episódica. Sí, ahora vos lo ponés en estos términos y yo en algún punto sí adhiero a una porción de esto. Pero cuando nosotros hablamos de trabajadores, hoy de esto, digamos, tenemos trabajadores sindicalizados que están en capacidad, digo, de organizarse en cierta función política, digo, son pocos, que tenemos 6, 7 millones, ¿no? de trabajadores sindicalizados. Digo, y después tenemos frente a una mutación, digo, yo lo pongo en términos de época, a mí me parece que hay una mutación de lo que es la concepción del trabajo como nosotros la concebíamos clásicamente, ¿no? Patrón, fábrica, empleado, o patrón, fábrica, obrera, y la estructura sindical ahí mediando. Digo, hoy hay un montón, pero montón de gente que sí, que se ha comido el cuentito de que no. Nos tenemos que hambrear durante 10 años para llegar a ser, no sé, Uruguay. Digo, yo entiendo que esta idea caló profundo, digo, la gente se está autoflagelando porque compró un discurso que para mí no tiene nada que ver, digo, para nosotros no tiene nada que ver. Yo creo que Sí. mira, yo no sé cómo la veo ustedes, me lo imagino porque son laburantes. Yo te cuento lo siguiente. Sí. Para mí es una es un esfuerzo llegar a fin de mes. Sí, seguro. Entonces, si a mí, bueno, para mí, imagínate, que tengo un trabajo y todo lo demás. Ahora lo que quiero decirte con esto es esto. Pobreza mata ideología. Claro. Sí. Sí. ¿Me entendés? Porque si no, entonces el tipo es un imbécil. Y los chicos estos que están laburando, imbéciles no tienen nada. Toman todo tipo de iniciativa. Y se dan cuenta que no llegan a fin de mes. Y se dan cuenta de una cosa. El día que salió el índice de pobreza, la bolsa alcanzó su récord. Entonces no es que el país es pobre como en una guerra en que todas las clases sociales sufren una destrucción. El país es pobre con esta característica, que una masa que pierde sus condiciones de vida tiene como contrapuesto otro sector que está llegando a su punto más alto en materia de acumulación financiera. Sí. Sí, eso estamos de acuerdo. Y eso está vivo. Ahora, que eso sería una petulancia que eso lo veamos nosotros tres. Eso lo ve el pueblo. Sí. No, y se ve y se analiza y todo. Y hay una discusión. Ahora, cuando un pueblo tiene una discusión tan grande, obviamente que algo va a pasar, algo profundo, rico. ¿Cómo es esto de que el día que habló ante el Congreso le bajaron la pantalla de la televisión? Todo el mundo se retiró a cenar. Sí. ¿Y cómo es que el otro día leí un titular de un diario que decía lo siguiente, que le hizo caer el rating a Susana Jiménez? Sí, hizo caer los bonos en Nueva York cuando tocó la campanita. Este muchacho está lo más cerca de la mufa, es este tipo. Sí. Bueno, entonces, fenómeno, ya tenés esto servido, ahora hay que actuar. Sí. Ahora hay que ir a la acción, imponer y todo lo demás, y no estar con esto de todo el tiempo, no, pero no se responde, y qué nos pasa, y qué pueblo, y que esto, y que lo otro, y ahora hay otra generación. Mira, hay un solo detalle que es suficiente para desbaratar una idea de resignación o de debilitamiento. Cuando yo empecé a militar, uno de los temas más difíciles, bueno, no sé si más difíciles, pero bueno, ¿cuál era? De que los compañeros vinieran a las reuniones. ¿Y por qué era difícil que vinieran? Porque las mujeres queríamos que vayan a casa. Sí. Y si no iban a casa, suponían que estaban en cualquier lugar menos en una reunión política. Claro. ¿Está claro? Sí. Para no ser más explícito. Sí. ¿De acuerdo? No, ahora las mujeres las tengo en las reuniones. Claro. Sí. En masa. La Sí. mitad de la clase obrera está en la calle. Sí. ¿Sabes qué, Y Jorge? antes no estaba en la calle. Claro. Sí. Sí, quería preguntarte un poco también,
creo que está vinculado con esto. Hoy se sancionó en diputados la boleta única de papel, que de alguna manera va a venir a cambiar las reglas de juego electorales en nuestro país a partir del año que viene. Hay, por parte, por ejemplo, de Unión por la Patria, el argumento de que esto podría redundar en un fraude electoral. Conociendo el sistema por ahí, ¿cómo lo analizás vos a esto? No, yo la objeción más importante que le haría, pero no por eso favorecer el sistema anterior, la crítica que le daría es la siguiente. Yo defiendo la política de partidos, porque yo quiero que la clase obrera se organice. Uh-huh. No que ande detrás de un diputado suelto, de un concejal, a ver si mañana me arregla un puesto en algún lugar o me hace algún favor. En ese Partidos, sentido, defenderías la boleta larga, digamos. Por supuesto, quiero decirte lo siguiente, el partido tiene que demostrar que tiene un programa. Claro. Sin partido no hay programa. Si vos atomizás todo, nadie tiene ningún programa, lo único que van a decir es, mira, esta cañería que no se arregla desde la época de Matusalén, ahora que yo llegue a concejal te la voy a arreglar. Eso no es política. Sí. Eso no es política. La política es un programa mucho más amplio, inclusive es una política, la política es una cuestión internacional. ¿Me explico? Sí. Entonces, indudablemente, ellos están por la despartidización. No le funcionó el vaciar los partidos, el que una camarilla simplemente digite esto y lo otro, no le funcionó, se agotó, se quebró, la gente lo reputea y arman todo esto con un planteamiento de que con la boleta el fraude es menor, no que es mayor, Sí. que el fraude es menor. Sí. En algunos lugares que se aplicaron, nosotros tuvimos la prueba empírica de que es así. Pero el punto fundamental es que tiene que ser una lucha de partidos, porque los partidos no son solo aparatos, en el sentido de que una clase social arma su aparato para poder llegar al poder. El partido es también la forma más amplia de organización política del trabajador. Claro. Sí. Y como nosotros queremos un gran partido de masa de los trabajadores, defendemos la organización de partido. Sí. Jorge, te agradecemos la comunicación, la verdad, nos quedaríamos hablando. La otra vez viniste acá al piso, al programa, así que estaría bueno, te queremos comprometer a que nos visites, porque viste que personalmente como que a nosotros nos gusta más la conversación del tú a tú, personal, no con el teléfono. Por supuesto. Bueno, cuando ustedes digan, me presento ahí como soldado en campaña. Aguante. Buenísimo. Esta vez la vamos a organizar un poquito más y después del programa por ahí hacemos una comidita, así seguimos la charla. Bueno, por de pronto en el programa nos tomamos unos mates. Perfecto. Por Jorge. supuesto. Jorge, Muchísimas gracias. Te agradecemos este tiempo para Radio Bunker, un placer charlar contigo. Igualmente, buenas noches y adelante, vamos a ganar. Seguimos, Jorge. Muchas gracias. Gracias. Ahí pasaba Jorge Altamira.